eres el camino. La vieja costumbre zen era que un monje debía estar 10 años con su maestro antes de comenzar con su propia enseñanza. Hay un relato zen sobre un monje que había terminado sus 10 años en el monasterio. Un día de lluvia, visitó a su maestro, Nanin. Después de que éste saludó al monje, le dijo: sin duda, dejaste tus zapatos en el vestíbulo. ¿De qué lado de tu paraguas los dejaste? El monje dudó un instante, y a través de la duda se dio cuenta de que no era zen en todo momento. Nos enseñaste que la vida es una pulsación. Adentro y afuera, el yin y el yang. Tenemos que intentar conservar en todo momento la conciencia, o podemos pulsar al compás de la vida, y dejar a veces de lado nuestro esfuerzo. Lo primero que hay que entender: la conciencia debe estar en todo momento, pero solo puede estar cuando ya no cuesta esfuerzos. Esforzándote, perderás contacto una y otra vez. Esforzándote, tendrás que descansar. El esfuerzo no puede ser permanente. Es imposible. ¿Cómo podrías hacer un esfuerzo en forma continua? Te cansarías y tendrías que relajarte. Todo esfuerzo necesita una relajación. Entonces, si logras la conciencia a través de un esfuerzo, la conciencia no puede ser una constante, un flujo permanente. Habrá momentos en los que tendrás que perder la conciencia. Serán los momentos de relajación por el esfuerzo. La vida palpita. La vida siempre va hacia el polo opuesto. Un esfuerzo, y después tienes que descansar. Nuevamente, haces un esfuerzo. Luego, tienes que descansar. Pero hay una conciencia que va más allá de la vida, lo trascendente. Así, no hay pulsación. Es sin esfuerzo, es espontáneo. ¿Qué te pasó a este monje, el discípulo de Nanin? El maestro te preguntó: ¿dónde dejaste tus zapatos, a la izquierda o a la derecha? Él dudó. Y se dio cuenta de que no estaba consciente en el momento en que dejó los zapatos. Si no, hubiera sabido dónde los había dejado, si a la izquierda o a la derecha. Esta conciencia aún no es continua. Esto solo demuestra que su conciencia aún no es sin esfuerzo. Todavía tiene que recordar, hacer un esfuerzo consciente. Su conciencia aún conserva cierta tensión. Todavía no se ha hecho plenamente consciente. Por eso, a veces tiene éxito y a veces no. Nanin solo le pregunta: ¿es ahora natural tu conciencia? ¿No necesitas controlarla? ¿No necesitas hacer nada con ella? Está allí, hagas lo que hagas, o debes hacer un esfuerzo para que esté allí. Si hay un esfuerzo, es algo forzado, y algo forzado seguro que es artificial. Una conciencia artificial no es verdaderamente una conciencia. Solo existe en la periferia, no en ti. Si existe en ti, no hay necesidad de hacer esfuerzo alguno. Lo que estoy tratando de decir es que el esfuerzo siempre está en la periferia. No puedes acceder al centro por medio de un esfuerzo. Puedes hacer algo en la periferia. Puedes modificar tu conducta, lo que se llama tu carácter. En la periferia, con esfuerzo, puedes pasar de ser malo a ser bueno, puedes pasar de ser un pecador a ser un virtuoso. Hasta puedes transformarte en un santo. En la periferia, con esfuerzo. Pero no se puede tocar ni penetrar el centro a través del esfuerzo, porque no hay acción que pueda conducirte a ti. Tú ya estás allí. No es necesario hacer nada. Solo debes estar en silencio, ser espontáneo, y entonces el centro aparece, surge de las nubes. Hay una brecha, una hendidura. De repente, descubres tu conciencia espontánea. Tú eres la conciencia. No se trata de hacer algo, ni de nada que debas hacer. Tu naturaleza misma es la conciencia. Los hindúes te llaman Satchitananda. Han unido tres términos: Sat, Chit, Ananda. Sat alude a lo existencial, aquello que nunca puede llegar a no existir. Sa quiere decir lo real, que nunca puede volverse irreal. Chit significa conciencia, conocimiento. Esa es tu naturaleza, siempre has sido consciente, lo eres y lo serás. Esta conciencia no se te puede quitar, sino que existe en el centro mismo de tu ser, no en la periferia. Eso eres tú, pero no estás en contacto contigo mismo. Y Ananda significa placer, éxtasis. No es que tengas que lograr el éxtasis. Está en ti. Siempre has sido dichoso. No podría ser de otra manera. No hay posibilidad. No puedes modificarlo. Dirás que suena totalmente absurdo, dado que vivimos en la desdicha. Eres desdichado porque te han obsesionado tanto con la periferia que te has olvidado por completo del centro. Te has comprometido tanto con los demás, te has ocupado tanto de los demás, que toda la atención está centrada en el prójimo, y tú has quedado en las sombras, en la oscuridad. Tú eres Satchitananda.
El maestro Zen Nanin le pregunta al discípulo si ahora ha tomado conciencia de quién es él, si ahora está enraizado en su naturaleza. ¿Cuál habría sido el caso si el discípulo hubiera echado raíces en su naturaleza? El relato es muy difícil de entender. La cuestión no es si dejó los zapatos a la izquierda o a la derecha. Este no. Es el punto importante de la historia. Parece ser el punto, pero no lo es. El verdadero punto importante es que, cuando Nanin le preguntó al discípulo, este dudó. Esta es la verdadera cuestión. Y, en ese momento de duda, no era consciente de que estaba dudando. Si hubiera tenido conciencia de que había vacilación, habría sido aceptado. Pero, en ese mismo momento, perdió la conciencia. Y no puedes engañar a Nanin. Si vas a verlo, puedes recordar perfectamente dónde dejaste los zapatos. Eso no es difícil. Si él te pregunta si has dejado los zapatos a la izquierda o a la derecha, podrás responderle de inmediato que los dejaste a la derecha. Pero igual perderás. Porque esa no es la cuestión. Es un señuelo. Nanin está desviando la mente para ver qué está sucediendo en ese momento en el discípulo. En el mismo momento en que Nanin le preguntó dónde estaban los zapatos, a la izquierda o a la derecha, el discípulo se perdió. En ese mismo momento, dudó, y no tuvo conciencia de la vacilación. Comenzó a pensar. En ese mismo momento en que perdió la conciencia, Nanin incursionó profundamente en él. La cuestión era desviar la mente. Era solo un señuelo. El discípulo fracasó. Entonces, no podía transmitir sus enseñanzas a otros. Aún no está listo, aún no es consciente. ¿Cómo podría alguien que no tiene conciencia impartir enseñanzas a otros? Lo que transmita será falso. Hay muchos maestros que no tienen conciencia de sí mismos. Pueden ser buenos maestros, eficientes, habilidosos, pero ese no es el punto. No sirven. Una vez estaba viajando en un tren. Un niño pequeño estaba molestando. Todos los pasajeros de vagón estaban perturbados. Estaba corriendo de un extremo al otro, derribando vasos, cayéndose sobre la gente, y el padre estaba muy avergonzado. Intentó detener al niño varias veces, pero este no lo escuchaba. Finalmente, el padre le dijo: Willy, si no me escuchas y no paras, te voy a pegar. El niño siguió corriendo. Su fue hasta el otro extremo M vagón y le dijo: Bueno, pégame. Pero entonces le voy a decir al guarda cuántos años tengo en realidad. Su padre no puede ser un maestro. Ni siquiera un niño lo escucha. Un maestro que no tiene conciencia de sí mismo no puede ser un maestro. No puede transmitir a los demás algo que él mismo no ha conseguido. La conciencia es algo así como una enfermedad contagiosa. Cuando un maestro está alerta y consciente, tú te contagias esta conciencia. A veces, con solo sentarte al lado de un maestro, de pronto tomas conciencia, como si las nubes se abrieran y de pronto pudieras ver el cielo despejado. Aunque sea por un instante, pero esto se transforma en un cambio profundo en la calidad misma de tu existencia. Aún sin hacer esfuerzo alguno de tu parte, solo estando cerca de un maestro que es un pozo de conciencia silenciosa, de pronto te quedas en silencio. Te toca. Las puertas cerradas se abren, o es como si, en una noche oscura, de repente, hubiera luz y pudieras ver el todo. Desaparece porque no puedes retenerlo. Si no lo consigues, lo perderás. Pero nunca serás el mismo. Has tenido acceso a algo hasta entonces desconocido. Y ahora este conocimiento seguirá siendo parte de ti. Habrá un nuevo deseo, habrá una nueva ambición. Conseguir esto, hacerlo permanente, dado que, aunque fue solo un instante, fue tan placentero, derramó tanta dicha sobre ti, tanto gozo. Pero, si el maestro no es consciente de sí mismo, puede enseñar sobre la conciencia, pero no puede transmitir la conciencia. Y enseñar sobre la conciencia no sirve. Son palabras, teoría. Puedes aprender la teoría de él, pero no puedes aprender los hechos. Por eso, antes de que su discípulo deje a Nanin, él debe inspeccionar su interior. Y este fenómeno es muy diferente. En el mundo de la educación, al estudiante se lo evalúa, pero se pone a prueba su memoria, nunca a él mismo. Nanin no está evaluando la memoria de su discípulo. No es la pregunta por el sitio en que dejó los zapatos, a la izquierda o a la derecha. No está pidiendo una memoria perfecta, ya que ahora el lugar en que dejó los zapatos pertenece al pasado. Está tratando de inspeccionar el ser del discípulo en este momento. No está evaluando su memoria, sino tratando de meterse en este mismo momento en su conciencia. La cuestión no es el pasado, sino el presente.
Simplemente, imagínate al discípulo sentado frente a Nanin. Este le pregunta y el discípulo se pierde en el pasado. Trata de pensar dónde dejó los zapatos. Trata de pensar si puede recordar o no. Trata de pensar si ha perdido la conciencia o no. En este momento, se produce una gran confusión en él. Toda su conciencia se ha vuelto nebulosa. Ya no está allí, no está en presencia de Nanin. Se ha vuelto hacia el pasado, hacia el pensamiento. No es meditativo. La duda, el pensar, el esfuerzo por tratar y no puedes escapar de Nanin. Verá a través de ti. Verá todas las nubes y se dará cuenta de que no estás aquí, y ahora. Entonces, no se te puede autorizar a enseñar. No se te puede autorizar, porque ¿qué enseñarás? No. Puedes transmitir aquello a lo que no has accedido. Puedes fingir, pero eso se volverá peligroso pues, si finges tener conciencia cuando no la tienes, esta presunción se volverá contagiosa. Un falso maestro genera falsos discípulos y, entonces, como pequeñas olas, se va esparciendo esta falsedad. El pecado más peligroso que puede cometer un hombre es fingir tener conciencia. Ni siquiera matar a un hombre es un pecado tan grande porque, en realidad, no puedes matar. Solo puedes destruir el cuerpo, pero el alma se mudará a otro cuerpo. Solo pones fin a un juego y otro empieza de inmediato. Un asesino no es un pecador tan grande. Pero, si finges tener conciencia y no la tienes, si finges ser un maestro y no lo eres, estás haciendo un daño tan infinito, que ningún pecado puede compararse con este. Porque los demás imitarán tu pretensión. Comienzan a fingir y entonces sigue y sigue, igual que cuando tiras una piedra en un lago tranquilo y se forman olas, que siguen y siguen. Una ola crea otra, y sigue, hasta llegar al límite mismo del lago. El lago de la conciencia no tiene límites. Una vez que se crea una ola, sigue eternamente. No estarás aquí, pero tu pretensión, tu falsedad, continuarán, y muchos serán engañados por ella. Un falso maestro constituye el mayor pecado del mundo. Por eso Nanin no permite que nadie vaya a transmitir sus enseñanzas si él mismo no ha sido iluminado. Entonces, la luz que brilla en tu interior ayudará a encender la luz de otros. El fuego mismo de tu interior brinda calor a los demás. La vida misma que se te ha dado ayuda a otros a salir de su muerte. Pero recuerda, la conciencia solo puede ser permanente cuando se ha tornado algo para lo cual no es necesario esforzarse. Al comienzo, seguro que habrá esfuerzo. Porque, si no, ¿cómo empezar? Harás un esfuerzo, tratarás de mantenerte alerta, intentarás por todos los medios ser consciente, pero el esfuerzo generará cierta tensión. Y, cuanto más te esfuerces, más tenso estarás. Habrá pequeñas vislumbres pero, a causa de la tensión, el éxtasis se perderá. También debes pasar por este estado de hacer esfuerzos. Una cosa de la que te darás cuenta más tarde o más temprano. Cada vez que haces un esfuerzo, la conciencia se produce, pero es una conciencia muy tortuosa, de pesadilla. Es muy pesada, se siente como una roca sobre tu cabeza. No es placentera, no es liviana, no es bailarina. Pero, mientras haces este esfuerzo, a veces tomas conciencia de repente, en el momento en que no estás haciendo el esfuerzo. Y esa conciencia será liviana, placentera, bailarina y extasiada. Esto le sucederá únicamente a quienes hacen esfuerzos. Al hacer esfuerzos, a veces, cuando no los haces, tendrás esta vislumbre. Entonces, tendrás conciencia de que a través del esfuerzo no podrás lograr esa última conciencia. Solo se produce sin esfuerzo. Esto le sucede a muchos de los meditadores que me rodean. Vienen a contarme que, mientras meditan a la mañana o a la tarde, no sucede demasiado. Pero que, de repente, a la noche o después de mi almuerzo, están sentados y algo comenzó a pasar, sin que estuvieran haciendo nada. Esto sucede. Igual que cuando te olvidas un nombre y sientes que lo tienes en la punta de la lengua, te presionas mucho, haces un gran esfuerzo para traerlo a la conciencia. Y no viene y, cuanto más te esfuerzas, más perdido te sientes. Sabes que lo sabes, todo el tiempo sabes que puedes recordarlo. Está a la vuelta de la esquina, pero hay allí alguna barrera, algo así como un bloqueo, y el nombre no te viene a la cabeza. Puede ser el nombre de un amigo estimado. Y después el esfuerzo se vuelve tan inútil que lo abandonas. Comienzas a leer el periódico o te vas a fumar un cigarrillo, o sales al jardín para caminar, o empiezas a hacer un pozo en el jardín y, de repente, salta. De repente, el nombre está allí, el amigo se encuentra allí parado, su rostro está allí. ¿Qué sucedió?
Cuando te estabas esforzando, estabas tan tenso que la tensión misma se convirtió en el bloqueo. La tensión misma hacía más difícil el paso. El nombre quería venir, la memoria golpeaba la puerta, pero la tensión misma se transformó en el obstáculo. Por eso sentías que lo tenías en la punta de la lengua. Así era. Pero, como estabas tan tenso, tan preocupado por eso, tan ansioso por traerlo a la conciencia, tu ansiedad se transformó en un bloqueo. Cuando la mente está muy ansiosa, se cierra. Todo lo que es hermoso y verdadero únicamente se produce cuando no estás ansioso por eso. Todo lo que es amable solo sucede cuando ni siquiera lo esperas, no lo pides, no lo demandas. Entonces, la mente no está bloqueada. Por eso sucede cuando te olvidas. El esfuerzo es necesario. Al comienzo, es un deber esforzarse. Inútil, pero deber al fin. La futilidad del esfuerzo se irá descubriendo poco a poco. Cuando tienes vislumbres repentinas, con la sensación de que no estabas haciendo esfuerzo alguno y estas vislumbres te cayeron del cielo, como regalos del cielo, entonces puedes dejar de hacer esfuerzos. Y, al hacerlo, recibirás más y más dones. En Oriente, siempre hemos creído, y con razón, que la iluminación no es nada del orden del logro. Es una gracia, un don, es prasad. Dios te lo da, no puedes arrancárselo de las manos. Para un seguidor occidental, es muy difícil darse cuenta de esto, pues en Occidente, en los últimos siglos, toda la mente humana se ha convertido en algo que arrebatar. Le han arrancado todo a la naturaleza. Todos los secretos que la ciencia conoce no le fueron dados. Fueron arrebatados. Han forzado de manera violenta a la naturaleza para que abriera las puertas de sus misterios. Como han tenido éxito con lo material, los occidentales creen que puede ocurrir lo mismo con lo divino. No puede suceder. Es imposible. No pueden atacar al cielo ni ir con bayonetas. No pueden forzar al cielo a que les abra las puertas porque, cuando están forzando algo, están cerrados. Ese es el problema. Siempre que fuerzan algo, están cerrados. Por lo tanto, lo divino no puede ser y es revelado. Cuando no fuerzas, sino que flotas como una nube blanca, solo vagando, sin hacer esfuerzo alguno por llegar a ninguna parte, cuando no hay objetivos ni esfuerzos, cuando no aspiras a llegar a ningún lado y no te presionas para eso, cuando estás feliz como estás, cuando estás satisfecho con cómo es el mundo, cuando aceptas las cosas como son y no tratas de cambiar nada, de repente eres transportado a una dimensión diferente de la existencia. Te das cuenta de que las puertas siempre han estado abiertas. Nunca estuvieron cerradas. No podrían estarlo. El misterio divino siempre ha estado cerca de ti. Nunca estuvo lejos. No podría estarlo, pues tú eres parte de lo divino. A donde quiera que vayas, el misterio se desplaza contigo. No es cuestión de buscar y perseguir. Se trata de quedarse en silencio y dejar que suceda. Cuando buscas, te pierdes, porque quien busca siempre es violento. Cuando lo buscas, no viene a ti, pues la mente que busca está demasiado preocupada y no está disponible. Nunca está en el aquí y ahora. Siempre está en algún punto del futuro. Cuando se llevará a cabo el descubrimiento, cuando finalizará la búsqueda, cuando se completará la investigación. Siempre está en otro lado, al final, no aquí. Lo divino está aquí, y nunca lo encuentras. Quien busca nunca encuentra. Eso no quiere decir que no debas buscar. Deberás hacerlo en un comienzo. No hay otra vía. Al comienzo, debes buscar. Debes buscar y hacer todos los esfuerzos que puedas. Solo haciendo todos los esfuerzos y transformándote en un fanático buscador llegarás a darte cuenta de que solo se producirá cuando tengas una mentalidad de no búsqueda. A veces, mientras descanses, vendrá a ti. A veces, mientras duermas, se te presentará. A veces, mientras camines por la calle, allí estará. A veces, mientras contemples el amanecer, sin hacer nada más que estar en una pasiva observación, mientras mires el sol que se asoma o la luna que brilla en el lago en una noche fría, o una flor que abre sus pétalos, y tú no eres más que una conciencia pasiva, no es necesario nada de tu parte. Cuando una flor se abre, no necesita que la ayudes. Hay gente tonta que tratará de ayudar. Destruirán toda la belleza de la flor, y además la flor nunca se abrirá, realmente. Aun si la fuerzas para que se abra, será una flor cerrada. No se produjo su florecimiento. Fue algo forzado. Nunca florece algo a la fuerza. No es necesario que ayudes a que salga el sol. Hay gente que cree que se necesita su colaboración.
Es gente que hace mucho daño, por suponer que su ayuda es necesaria en todas partes. En la vida real, donde la realidad se produce, no se requiere la ayuda de nadie. Pero es muy difícil resistir la tentación porque, cuando ayudas, sientes que estás haciendo algo. Al hacer algo, creas el yo. Cuando no haces nada, el yo no puede existir. En los momentos de inacción, el yo desaparece. Contemplar un amanecer, ver cómo se abre una flor, mirar a la luna brillando sobre un lago helado, sin hacer nada, y de repente te sucederá. Percibirás que toda la existencia está inundada por lo divino, que tu mismo aliento es divino. Con esfuerzo, accede a la ausencia de esfuerzo. Con búsqueda, accede a un estado de no búsqueda. Con la mente, accede a un estado de abolición de la mente. Hay dos clases de personas. Las de la primera clase, si digo que hagan un esfuerzo, lo hacen, pero no dejarán espacio a la ausencia de esfuerzo. Las de la otra clase, si digo que solo se producirá a través de la ausencia de esfuerzo, abandonarán todo esfuerzo. Ambas clases de personas están erradas. Ambas han perdido el camino. Este es el ritmo de la vida. Realiza esfuerzos para poder estar también sin hacerlos. Exígete al extremo para poder tener momentos de conciencia sin exigencias. Corre lo más rápido que puedas para que, cuando te sientes, realmente te sientes. Agótate en el esfuerzo para que, cuando descanses, sea un verdadero descanso. Tal vez descanses con inquietud en tu interior. Tal vez te recuestes sobre el suelo, pero la inquietud en tu interior continúe. Entonces, estás recostado, pero no es un verdadero descanso. Tal vez te sientes como un Buda y por dentro, el niño siga corriendo, tu mente está trabajando y funcionando. Por dentro, te estás volviendo loco. Por fuera, estás sentado en la postura del Buda. Tal vez estés totalmente quieto por fuera, sin movimientos ni actividad, pero por dentro continúa la agitación. Esto no sirve. Agota esta agitación con esfuerzo. Corre lo más rápido que puedas. Agótate. Por eso, mi énfasis en la meditación dinámica. Es al mismo tiempo con y sin esfuerzo. Es al mismo tiempo actividad e inactividad. Es al mismo tiempo correr y zazen. Solo estar sentado. Nanin está inspeccionando al discípulo. ¿Ha llegado más allá del esfuerzo? ¿Ha llegado a la ausencia de esfuerzo? ¿Se ha convertido su conciencia en algo natural y espontáneo para él? ¿No está confundido? ¿Es tan transparente como un cielo despejado? Entonces, puede ser un maestro. Se lo puede autorizar a salir y a enseñar a otros. Recuerda esto siempre que tengas la tentación de enseñarle a alguien. Si quieres decirle algo a alguien, solo aclara que es acerca de algo, acerca de Dios, acerca de la conciencia. Haz que el otro se dé cuenta de que tú no has llegado a eso, sino que lo has oído. Pero has oído cosas tan bellas que quieres compartirlas, si bien no las has conseguido. Así puedes ayudar sin causar daño, sin envenenar el aire. Siempre recuerda, si no sabes, no sabes. Nunca finjas, ni siquiera negativamente. Porque simplemente puedes quedarte callado y no decir que no has llegado a eso. Eso tampoco está bien porque, en el silencio, al otro puede quedarle la sensación de que lo has conocido. Déjale claro que no es así, pero que conoces a gente que sí tuvo acceso a ello, que tú solo lo oíste. En India, existen dos tipos de escrituras. Una se llama Shruti. La otra, Smriti. Smriti significa memoria, y Shruti quiere decir aquello que uno oyó. La literatura llamada Smriti es la de aquellos que han llegado a conocerse a sí mismos. Es propia de ellos. Han relatado sus propios recuerdos, sus propias experiencias. Shruti es la segunda especie de literatura. Corresponde a aquellos que tuvieron la suerte de estar cerca de los que supieron, oyeron. Siempre recuerda esto. Si oíste, entonces aclara que es algo que oíste, y es tan hermoso que, aunque solo lo oíste, se ha transformado en un tesoro para ti. Con solo oírlo, tocó tu corazón y quieres compartirlo. Pero esto es solo en tono amistoso. No te conviertes en maestro. Es solo un gesto amable de compartir tu alegría, pero no estás compartiendo tu conciencia. Salvo que lo consigas, salvo que lo descubras, salvo que se vuelva parte de ti, no intentes guiar a nadie. Eso es violento. Y, cuando lo consigues, tu existencia misma se convierte en una guía. El discípulo que acudió al maestro Nanin estaba dando un mal paso desde el comienzo mismo, ya que, si hubiera estado preparado, Nanin lo habría llamado. No le correspondía a él decidir. Se han cumplido 10
años y debería ir a enseñar. Todo estuvo mal. El maestro sabría antes que el discípulo cuando estaría listo. Porque, evidentemente, el maestro puede observar mejor de lo que uno puede verse a sí mismo. El maestro te sigue hasta en tus noches y en tus sueños. Es como una sombra que permanentemente observa lo que sucede, estés alerta a su vigilancia o no. Y no te darás cuenta, pues es algo muy sutil. Cada vez que un discípulo está preparado, el maestro lo llama y le dice: ahora, ve. El discípulo no necesita que se lo anuncien. Si necesita anunciarlo, es porque no está preparado, porque el yo está allí. Este discípulo quería ser maestro, todo discípulo lo desea, y este anhelo mismo se convirtió en la barrera. Se cumplieron 10 años. Él debe de haber estado sacando cuentas. Debe de haber sido un muchacho muy astuto. Si no, ¿quién lo recordaría? ¿Cuál es el sentido de vivir con un maestro si no puedes olvidarte en tiempo? ¿Qué más vas a olvidar? ¿Cuál es el apuro? El discípulo no se ha abandonado. Solo está esperando, calculando. Allí está la aritmética, la lógica, y una actitud fija frente a las cosas. Conoce la historia de monasterio. Que, en 10 años, un discípulo está listo y se va. Pero depende. No todo discípulo está preparado en 10 años. Algunos ni siquiera lo estarían en 10 vidas, y otros estarán listos en 10 segundos. No es algo mecánico. Depende de la calidad, de la intensidad de la conciencia del discípulo. A veces se da. Basta una mirada del maestro, y el discípulo está listo. Si está abierto, si no hay barrera, si se ha abandonado, entonces un solo momento alcanza. Ni siquiera eso es necesario, porque la cosa se produce por fuera del tiempo. Pero, si estás calculando, pensando cuándo sucederá, porque crees que ya has esperado bastante, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 10 años y esperas, mientras nada sucede, calculas por dentro, entonces estás perdiendo el tiempo. Un discípulo debe abandonar la conciencia del tiempo. El tiempo pertenece al yo. Corresponde a la mente. La meditación no tiene tiempo. El discípulo acude al maestro solo para anunciarle que han pasado 10 años y para preguntarle a dónde tiene que ir y a dónde se supone que puede enseñar. Como si estuviera listo, solo porque han pasado 10 años. Nunca nadie se preparó de esa manera. Por eso el maestro debe hacer una pregunta, para hacer que el discípulo se sienta tonto. Los maestros zen son gente complicada. Muy directos, agudos y desconcertantes. ¿Qué pregunta para hacerle a un gran seguidor que ha estado esperando 10 años? ¿Has dejado los zapatos a la izquierda o a la derecha? ¿Qué pregunta es esa, y qué clase de persona es la que se la dirige a un gran seguidor? Esto no es para nada metafísico. No es fácil pensar en una pregunta más trivial, más profana que preguntar por los zapatos. Si hubiera preguntado sobre Dios, el discípulo habría estado preparado. Si le hubiera preguntado por el cielo y el infierno, el discípulo habría estado preparado. El discípulo hubiera acertado todas las respuestas. Para eso se pasó 10 años leyendo y estudiando. Conocía todas las escrituras y estaba preparado. El maestro podía hacer cualquier pregunta. Recuerda, si estás cerca de un hombre iluminado, nunca hará una pregunta que puedas responder. No se trata de lo que repliques, sino de responder con todo el ser. El maestro hace una pregunta tan vana como ¿dónde dejaste los zapatos? Toda la metafísica del discípulo se debe haber hecho añicos y debe de haber pensado: ¿qué clase de hombre? Aquí estoy, preparado, ansioso por responder. Cualquier pregunta que hagas, la responderé. Incluso contestaré las preguntas que Buda no ha respondido. Conozco todos los libros, todas las escrituras. He leído todo. Estudié todas las sutras y las memoricé. Estaba preparado, y este hombre viene y le pregunta por los zapatos. Pero en verdad le hace una pregunta que no se puede responder porque, de antemano, no puedes estar preparado para ella. Era absolutamente impredecible. El discípulo siente la vacilación, y esta es la respuesta. La vacilación dice todo acerca del discípulo. Aún no tiene conciencia. Por eso, duda. Si no, actuaría. Habría hecho algo si hubiera estado alerta. Habría respondido de manera integral, pero su mente se enmarañó, duda, confusión. La historia es hermosa. Cuando en Occidente por primera vez se supo de los maestros zen, no podían creerlo que estos maestros hacían y preguntaban esas preguntas absurdas. Le haces una pregunta a un maestro y te contesta. Pero ningún maestro zen te contestará, sino que responderá.
Un buscador filosófico, por supuesto, acudió a un maestro zen, Bokuju, y le preguntó cuál era el camino. Bokuju miró hacia las montañas y comentó: las montañas son muy hermosas. Parece absurdo. Le pregunta cuál es el camino y Bokuju le dice que las montañas son hermosas. El buscador se retiró, frustrado. Entonces, Bokuju lanzó una bella carcajada. Un discípulo dijo: maestro, ese hombre te debe haber creído loco. Y Bokuju respondió: uno de los dos está loco con seguridad. O él está loco, porque no se puede preguntar por el camino, hay que recorrerlo. Y, al recorrerlo, se lo descubre. No está allí, ya preparado. Que no puedo indicar dónde está. No. Es como una enorme autopista, lista y esperando que llegues y la recorras. No hay ningún camino así. Si lo hubiera, lo habrías encontrado hace mucho tiempo. Si el camino estuviera preparado, todo el mundo ya lo habría recorrido. El camino se hace al andar. No está allí, esperándonos. En el momento en que comienzas a recorrerlo, el camino se produce. Sale de ti igual que una tela de araña. Te atraviesa. Lo creas y luego lo recorres. A medida que lo recorres, creas más camino. Y recuerda que el camino desaparece contigo. Nadie más puede viajar por él. No lo puedes prestar. Entonces, el maestro dice que no se puede preguntar esto, que solo un tonto hace preguntas como ¿cuál es el camino? Porque tú eres el camino. Entonces, el discípulo dijo: entiendo eso, pero ¿por qué le hablaste de las montañas? Respondió el maestro: un maestro debe hablar de las montañas porque, si no las cruzas, no hay camino para descubrir. El camino está más allá de las montañas, pero las montañas son tan hermosas que nadie las quiere cruzar. Producen tal encanto y tal estado hipnótico, que todo el mundo se pierde en las montañas, y el camino está más allá de ellas. Un maestro responde: da un golpe en tu verdadera necesidad. No le preocupa tu pregunta. Esta puede ser relevante o irrelevante. Tú siempre eres relevante. Él mira en tu interior, te golpea. Pero los intelectuales siempre dejarán escapar ese tipo de respuestas.